Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado La Organización de los Estados Americanos hacia su 70º aniversario, desafíos actuales y su relevancia en el acontecer hemisférico, que organiza la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, presidida por la senadora Laura Rojas Hernández, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Matías Romero, en este recinto que es el patio central de la antigua casona de Jicotencatl, sede histórica del Senado mexicano. Es un honor presentar a todos y cada uno de los miembros del Presidium que esta tarde nos honran con su presencia. Embajador Luis Alfonso de Alba, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Contamos con la presencia de nuestra anfitriona, la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y coordinadora de esta publicación. Maestro Gerardo de Icaza, director de Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos y también autor de esta publicación. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de nuestra moderadora, la doctora Natalia Saltalamacchia Sicardi, directora general del Instituto Matías Romero. Dentro de los agradecimientos especiales de esta tarde, queremos agradecer la presencia del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, que esta tarde nos honra con su presencia. Muchísimas gracias. Desde luego queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación que esta tarde nos acompañan. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio con esta importante presentación literaria, tiene el uso de la palabra la doctora Natalia Saltalamacchia Sicardi. Muy buenas tardes a todos, a todas, a esta hermosa casona de Jicotencatl, la antigua sede del Senado. Agradecemos muchísimo su presencia para la presentación de este libro sobre la OEA hacia su 70 aniversario. La verdad es que me honra mucho ser la moderadora de un panel de tan alto nivel con estas grandes personalidades que están aquí y que ya han sido presentadas. Yo quiero también agradecer y reconocer la presencia en la sala del subsecretario de Icaza, que está aquí, y de Abraham Zamora, que muchísimas gracias, jefe de la oficina del canciller, que está aquí presente también. Es para la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Matías Romero, la verdad que un honor, y le agradecemos mucho a la senadora Rojas que nos haya convidado a participar en esta convocatoria, en la presentación de este libro. Yo creo que es un libro muy oportuno, es un libro que, por un lado, habla sobre una organización que es la más antigua de las Américas y también la que tiene mayor representatividad, pero que de alguna manera, en términos comparativos, sobre ella se ha escrito poco y se ha escrito todavía menos sobre la relación de México con la OEA, de tal manera que es un libro que nos permite llenar un cierto vacío que existe en la literatura, y por eso me parece muy oportuno. También creo que es un libro importante porque la senadora Rojas tiene un gran poder de convocatoria y logró conseguir las plumas de personas que han estado
o están directamente involucradas con la OEA y al más alto nivel. Y entonces este libro pues sí nos da una visión única, una visión que solo nos pueden dar los practicantes, los que están en el campo, y que desde luego contribuye con esa visión a lo que a veces se hace desde la academia, pero que no tiene esa visión tan cercana de los diplomáticos, de los practicantes, de los funcionarios. Y también quiero decir que es importante porque el libro de suyo subraya la valía de esta organización para un país como México. Y yo creo que eso queda muy claro también en el prólogo que el canciller Luis Videgaray hace para este libro. De tal manera que, pues enhorabuena, senadora, yo creo que realmente es una gran contribución. Hay muchos jóvenes internacionalistas en la sala a los cuales queremos convidar a que lean este libro y despertar su interés. Y la mejor manera de despertar interés en un libro es que precisamente las personas que tienen una voz reconocida hablen de él. Por eso es tan relevante también el alto nivel de este presidium. Yo quisiera contarles la dinámica que hemos pensado para esta presentación. La idea es que cada uno de los panelistas intervenga por unos 15 minutos y después también podamos tener la oportunidad de hacer una ronda de preguntas y respuestas con los presentes para cerrar con broche de oro esta presentación. Voy a empezar por invitar a nuestra anfitriona y a la coordinadora del libro a que nos dirija un mensaje de bienvenida y también que nos comparta pues la visión general como coordinadora de la obra. Así que, senadora, por favor, si es tan amable. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Ya no voy a saludar a todos nuevamente, creo que ya lo hicieron al principio y Natalia también. Yo solamente quiero recordar por qué estamos aquí. Hace 2 años, en el 2016, presentamos el libro México y la Organización de las Naciones Unidas, los primeros 70 años. En ese libro hicimos un recuento del papel de México en la ONU y de sus contribuciones en áreas como el desarme, el desarrollo sostenible o la construcción de la paz. Aquel libro presenta una serie de argumentos para defender la idea de que el multilateralismo representa la mejor vía para afrontar los cada vez más complejos desafíos que se nos presentan. 2 años después, en 2018, esta tesis se mantiene más vigente que nunca. Con todo y lo anterior, las instituciones multilaterales están siendo hoy puestas a prueba, tanto por el surgimiento de nuevos y más complejos problemas, como por el de políticas aislacionistas, principalmente en países europeos y en los Estados Unidos, que cuestionan el sistema de gobernanza global construido después de la Segunda Guerra Mundial. En lo personal, por supuesto, creo que es necesario y útil cuestionar la eficacia de los organismos e instrumentos internacionales en aras de que funcionen mejor. Y en eso, sin duda, hay mucho que hacer. Pero simplemente debilitarlos sin una alternativa no es el camino. Por eso, el libro sobre la OEA que presentamos hoy en el marco de su 70 aniversario busca reiterar la importancia y la utilidad del multilateralismo, particularmente en nuestra región. Busca también comprender y valorar mejor las aportaciones de esa organización al desarrollo, la democracia y el respeto de los a los derechos humanos en nuestros países, así como reflexionar sobre los tremendos desafíos que tiene. También busca exponer las aportaciones que México, como Estado miembro de la organización, ha hecho en aras de su fortalecimiento. Quiero agradecer a todos y cada uno de quienes hicieron posible esta obra, empezando por el canciller Luis Videgaray, autor del prólogo, al embajador Claude Heller, al secretario general de la OEA Luis Almagro, a Jean-Michel Arrigui, a Isaac Morales, a nuestro actual representante ante la organización, el embajador Jorge Lomónaco, a Emilio Rabasa, quien fuera representante de México ante la OEA, a mis compañeras senadoras Marcela Guerra y Mariana Gómez del Campo, a Eduardo Ferrer, a Adam Nam, al general Luis Rodríguez Bucio, y a 4 queridos destacados mexicanos que hoy cumplen funciones dentro de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Francisco Guerrero, Gerardo de Icaza, aquí presente, la embajadora Carmen Moreno y el embajador Joel Hernández. También quiero agradecer a la Cancillería y al Instituto
Matías Romero por su comprometido apoyo tanto para la realización del libro como para su difusión. A todos, muchísimas gracias. Como ya se ha dicho, la Organización de los Estados Americanos celebró este año su 70 aniversario. Su membresía de 35 estados y la observación de 69 estados la han consolidado como el más importante y legítimo foro en las Américas, pues responde a las particularidades del hemisferio, el hermanamiento histórico de sus pueblos y su similar desarrollo político. La Carta de la OEA no solamente es su documento fundacional, sino que coloca como sus pilares a la seguridad, la defensa de la democracia, la cooperación y los derechos humanos. Acorde con estos pilares, la OEA, como la organización más antigua del mundo, ha sido pionera en diversos temas y ha institucionalizado instrumentos como la consulta entre los ministros de Relaciones Exteriores. Pero también se ha sabido rodear de cuerpos expertos e incluso ha institucionalizado mecanismos especializados dedicados a la igualdad de género, las telecomunicaciones, el fortalecimiento de la democracia, la seguridad multidimensional, el desarrollo integral, entre otros. Durante estos 70 años, ha constituido un ejemplo en el diseño de mecanismos a favor de la democracia, tales como la observación electoral, las relatorías especializadas o las comisiones estructuradas por tema, lo que ha sido ejemplo de lo que se puede lograr cuando existe la concertación hemisférica. A lo largo de su historia ha realizado aportaciones sustanciales para la evolución del derecho internacional. La formación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es de las más importantes, pues las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido pioneras en la jurisprudencia internacional, mientras que las recomendaciones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sentado precedentes en asuntos como la libertad de expresión. Además, ha desarrollado instrumentos para la defensa de la democracia, como la Carta Democrática Interamericana, que no solamente se concibió como un documento para la defensa de la democracia, sino que establece las condiciones a cumplir para ser considerada como tal. E instauró un sistema de defensa colectiva por medio del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. No se pueden dejar de lado las innovaciones para la protección de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos o aquellas acciones para proteger las instituciones democráticas como las misiones de observación electoral. Otras de sus aportaciones son la innovación en el concepto de seguridad multidimensional y sus acciones en los procesos de paz del continente, como en el caso de Colombia. Todo lo anterior lo consolida como el principal organismo multilateral del continente. No obstante, la OEA no ha estado exenta de críticas y cuestionamientos. Así, algunos de sus retos constantes son el financiamiento y los recursos humanos, como lo dejó claro el reciente caso de la crisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La consolidación de la protección a la democracia efectiva y representativa, el conservar su importancia e incentivar el diálogo o la lucha contra la desigualdad y la corrupción en la región. Sin embargo, los principios establecidos en la Carta de la OEA hoy son más vigentes que nunca. De cara al futuro, resulta necesario seguir fortaleciendo su relevancia y creatividad, sobre todo en la defensa efectiva de la promoción de los derechos humanos y de la democracia, especialmente frente a los retos a la institucionalidad democrática, para que continúe siendo uno de los principales foros para la paz, la democracia, la seguridad y los derechos humanos. Este aniversario es, pues, una invitación a reflexionar sobre cómo potenciar su papel, ser un catalizador de soluciones y consolidarse como la organización clave para fortalecer a la democracia como condición para la estabilidad, la paz y el desarrollo. México ha sido arquitecto y parte de la organización durante toda su historia. Y si bien su relación ha tenido puntos álgidos, la OEA no se entendería de la misma manera sin el activismo multilateral de nuestro país. Con esto en mente, para el Senado de la República, una forma de celebrar este importante aniversario fue el convocar a expertos de dentro y fuera de la organización para que participaran en este libro. Si bien en distintos episodios de esta larga historia de 70 años México hizo aportaciones fundamentales, de manera reciente ha vuelto a ser un genuino protagonista de los procesos diplomáticos,
codificación del derecho internacional, fortalecimiento de la democracia, de la seguridad hemisférica y del sistema interamericano de derechos humanos más relevantes de nuestro tiempo. Sobresale, por ejemplo, el activismo mexicano en defensa de los derechos humanos de los migrantes, la participación de nuestro país en el Grupo de Lima y recientemente tanto la presencia de México en la presidencia de la Junta Interamericana de Defensa por primera vez en la historia del organismo. Asimismo, la membresía de nuestro país al grupo de trabajo que dará seguimiento a la crisis política en Nicaragua. Dado los compromisos asumidos y al liderazgo desplegado por nuestro país a favor de las mejores causas de la paz, el desarrollo, la democracia, la seguridad y los derechos humanos en el hemisferio, México está llamado a mantener esta presencia, fortalecer esta política y a no replegarse hacia un posicionamiento nacionalista, aislacionista y autárquico, desinteresado de sus responsabilidades regionales, como el que pareciera buscar articular en su momento la próxima administración. El próximo presidente de México tendrá que valorar dos aspectos. En primer lugar, el hecho de que la actual política respecto a Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, le ha generado a nuestro país un liderazgo importante en la región, sin afectar de manera irremediable la relación con esos países. Muestra de ello es la participación de México en las negociaciones en Santo Domingo sobre Venezuela y actualmente su participación en el grupo de países conformados por el Consejo Permanente para encontrar una solución pacífica en Nicaragua. La segunda cuestión que la próxima administración debe plantearse es cuál sería la alternativa. En primer lugar, la opción sería alinearse a un bloque de países que claramente están en un polo opuesto a la reciente historia democrática de México. La segunda opción sería asumir una posición tibia y neutra, a pesar de los costos internos y externos que eso conllevaría. O la tercera, mantener sustantivamente la misma posición, quizá con formas distintas, pero votando de la misma manera en la que lo hemos hecho durante los últimos años. Evidentemente, si se trata de un cambio, la última opción es la mejor. Quiero terminar haciendo una brevísima referencia a la estructura del libro, porque ya se me está acabando mi tiempo. La publicación está organizada en torno a las grandes discusiones alrededor de la OEA, es decir, las reflexiones hacia su 70 aniversario y la evolución y desafíos de sus 4 pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. El objetivo es justamente identificar las áreas de oportunidad y desafíos comunes a las Américas y al foro que comparten. Así, podemos ver a través de los distintos ensayos de todos los autores, pues un recorrido y los andares de la OEA durante estos últimos 70 años. El Senado de la República se siente muy honrado de poder contar el día de hoy con todos ustedes como presentadores y panelistas y de poder cerrar también una etapa de trabajo en las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto con la Cancillería, con la presentación de este libro. Los invito a que lo lean y que sobre todo esto nos invite a reflexionar sobre cómo hacer más relevante la organización para poder construir un mejor futuro en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senadora. La verdad es que mencionaba usted la colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las comisiones en el Senado, tanto de organismos internacionales que usted presidió y ahora de Relaciones Exteriores, y realmente ha sido una etapa muy fructífera en esa colaboración. Creo que justamente las dos publicaciones que se mencionaron aquí, la que tenía por objeto celebrar los 70 años de Naciones Unidas y esta, también denotan que me parece que hemos ganado una apasionada multilateralista en su persona y esperamos que siga así en los años por venir. Siempre necesitamos sumar a esas causas. Yo quiero ahora darle la palabra a quien es subsecretario para América Latina y el Caribe en el presente, pero que además en el periodo previo a este cargo fue nuestro representante permanente ante la OEA, en una etapa que además ha sido importante porque México ha sido muy activo en la organización y entre otras cosas sucedió que hubo una Asamblea General Ordinaria
de la OEA aquí en México por primera vez en la historia. Y entre otros de los muchos elementos que podemos citar para denotar esta participación activa de México. Yo le pido entonces, embajador, que tome la palabra. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas tardes, senadora Laura Rojas. Yo quisiera iniciar coincidiendo en la importancia de esta publicación y su oportunidad. Me parece que es fundamental que se conozca y que se conozca bien el trabajo de la organización y el papel que México ha jugado en estos 70 años transcurridos hasta ahora, pero sobre todo en el potencial de la organización y las responsabilidades que nuestro país tiene hacia adelante. Quiero también ofrecer una disculpa a nombre del canciller Luis Videgaray, quien hubiera querido estar presente esta tarde con ustedes y que por razones conocidas de fuerza mayor no ha podido acompañarnos. Después de lo señalado, tanto por Natalia como por la senadora Rojas, yo quisiera regresar a algunos de los puntos que ya mencionaron, pero sobre todo tratando de ver hacia adelante. Hacer la revisión histórica de la OEA creo que es una tarea indudablemente valiosa y que encontrará muchos claroscuros, pero sobre todo creo que la responsabilidad de quienes estamos ocupando cargos en este momento en el gobierno federal es señalar y potenciar las oportunidades y sobre todo la necesidad de fortalecer a nuestra organización hacia adelante. Por eso, si me lo permiten, haré algunos comentarios breves sobre cada uno de los 4 pilares en los que la organización ha basado su trabajo y que ya se han mencionado. En primer lugar, están los temas de democracia, de derechos humanos, de seguridad y de desarrollo. En la parte relativa a la democracia, me gustaría agregar a lo que ya señaló la senadora Rojas, sobre todo un elemento que me parece que es fundamental y que es el reconocer que el trabajo que hace la organización lo hace como parte de sus deberes al haber asumido valores y principios comunes en favor de la defensa de la democracia. No se trata de una opción, se trata de una responsabilidad que ninguno de sus 35 miembros puede eludir porque la Carta Democrática fue aceptada por todos y cada uno de ellos. Partiendo de que se trata de una responsabilidad, parece sencillo, pero no lo es, reconocer que en cada uno de los 35 Estados miembros hay retos a esa democracia. Hay no solo procesos que pueden perfeccionarse en cada uno de los países, y aquí el doctor Gerardo de Icaza nos podrá seguramente hablar de muchos de esos retos a través de la experiencia que la organización ha ido acumulando vía las misiones de observación electoral. Se han identificado numerosos problemas que enfrentan nuestros procesos y, repito, en todos y cada uno de los países. Algunos son problemas técnicos, otros son problemas con una connotación más política. Todos tienen que ser atendidos por todos los estados de acuerdo al compromiso que hemos aceptado. Son ya cientos de misiones electorales las que ha realizado la organización y tiene cuentan por ello con un bagaje importantísimo que hay que aprovechar. En ese contexto subrayo el importante papel que jugó la misión electoral en nuestro país en fechas recientes con el proceso electoral del 1 de julio, donde una vez más nos acompañó y una vez más, desde luego, junto con la solidez de las instituciones nacionales, pudimos desarrollar un proceso que yo calificaría de impecable y de ejemplar, incluso para los estándares mexicanos. Hablando de democracia, no se pueden omitir los problemas que enfrenta algunos de los países miembros de manera aguda o particular.
Y en ese contexto también, como lo hacía la senadora, quiero referirme a los casos en particular de Venezuela y de Nicaragua. En el caso de Venezuela es importante recordar que fueron los propios venezolanos quienes primero invocaron la Carta Democrática Internacional, que fueron parte del proceso de negociación, de discusión, y se beneficiaron de la implementación de la Carta en su momento. Y por ello me parece fundamental que se sepa y se reafirme que son compromisos asumidos libremente por cada uno de los estados y por lo tanto no pueden ser considerados actos injerencistas los que se ubiquen o se enmarquen en el contexto de la aplicación de esa carta. Los estados, libre y soberanamente, hemos aceptado términos, condiciones, valores, principios. En algún momento el secretario Videgaray señalaba justamente que la membresía de los estados americanos no es el producto solo de una cercanía geográfica, sino sobre todo de ese compromiso por compartir valores y principios. Y en ese sentido, el trabajo que ha hecho México y que en mi opinión deberá continuar es el de buscar el restablecimiento del orden democrático. La crisis venezolana tiene distintas dimensiones, desde luego la institucional, la falta del respeto entre los poderes, es seguido de problemas graves de violaciones de derechos humanos y en épocas más recientes, desde luego, de una crisis humanitaria que ha tomado ya proporciones muy alarmantes y que afecta ya no solo a los venezolanos, sino a los países de toda la región. Vamos a seguir trabajando en ese tema hasta el último día de la administración y particularmente en los efectos que está teniendo el éxodo masivo de venezolanos y la necesidad de atender, repito, necesidades no solo dentro de Venezuela, sino entre los países ya ni siquiera limítrofes, pero los países de la región en general. México no es una excepción en ese sentido. En el caso de Nicaragua también señalamos desde el año pasado los peligros que veíamos al violentarse los procesos democráticos, al haber excluido prácticamente por decreto a la oposición de la Asamblea Nacional, y en fechas más recientes hemos expresado claramente nuestro rechazo, nuestra condena ante el exceso del uso de la fuerza frente a manifestantes. Son ya más de 300 víctimas las que ha cobrado este conflicto y por ello es indispensable que sigamos instando a las autoridades, y yo diría en general a todas las partes, pero de manera particular a las autoridades, a regresar a la mesa de negociaciones y por la vía del diálogo entre nicaragüenses, por la vía de una solución, el encuentro de una solución pacífica, encontrar la salida del conflicto. Desde luego hay actores relevantes en ese proceso, la Conferencia Episcopal en particular, que yo creo que debemos seguir apoyando, y más recientemente el grupo de trabajo que se ha formado en la OEA, además del trabajo que ha realizado el sistema interamericano con la constitución de un par de instancias de trabajo para dar seguimiento puntual a la situación. No son, repito, opciones, son responsabilidades y debemos seguirlas asumiendo. Pasando al terreno de derechos humanos, lo que quisiera yo agregar al reconocimiento de la importancia de la contribución del sistema, no solo a la codificación a través de distintos instrumentos vinculantes para la promoción y la protección de los derechos humanos, sino sobre todo a su esfuerzo más reciente por hacer un trabajo de prevención de violaciones, de asistencia técnica, de apoyo a todos los Estados miembros. México pudo contribuir el año pasado con una iniciativa para duplicar el presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el marco de un incremento al presupuesto ordinario
durante los próximos, durante 3 años, en realidad sería durante los próximos 2 años, porque el primero ya se cumplió, y es muy importante que el sistema cuente con esa capacidad para prevenir y, en su caso, señalar deficiencias o violaciones abiertas a los derechos humanos en cada uno de los países. Desde luego, con un trabajo complementario al que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también se benefició del incremento de presupuesto. Pero sobre todo quisiera dejar claro que la iniciativa de México para duplicar ese presupuesto tiene sobre todo la intención de darle al sistema la capacidad de ver de manera más integral todos los derechos humanos. Y por todos los derechos humanos quiero ser específico, no solo los civiles y los políticos, sino los económicos, los sociales y los culturales. Y desde luego, como ya señalaba, con una visión de prevención, de asistencia, de apoyo a los Estados miembros para que puedan avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones. Sé que me estoy extendiendo, entonces seré más breve con los 2 pilares que sobran, sobre todo sabiendo que en el tema de seguridad hemisférica contamos con un panelista que conoce mucho mejor el tema que un servidor, porque fue justamente el embajador Ruiz Cabañas quien promovió el concepto de la seguridad multidimensional y que organizó una asamblea extraordinaria. Ya nos contará él sobre eso. Yo quisiera simplemente dejar constancia de que el trabajo que está haciendo México en las áreas de seguridad es fundamental para los mexicanos. Ante los niveles de violencia que está enfrentando nuestro país y que no son exclusivos a nuestro país, pero que son graves en México, la cooperación internacional es indispensable para combatir la delincuencia transnacional organizada. Desde luego es fundamental el trabajo que la OEA ha avanzado en materia de combate al tráfico, a la fabricación y al tráfico ilícito de armas, al trabajo que hace en materia de drogas, más recientemente lucha contra el terrorismo, etcétera, por citar algunos de los temas que están en la agenda y que requieren, reitero, de un gran apoyo del Gobierno de México, porque son problemas globales que no tienen solución nacional. No va a ser posible que ninguno de los estados de la región los confronte con resultados positivos si lo hace individualmente. Tenemos que seguir trabajando juntos. Y por lo que se refiere al ámbito del desarrollo, ahí quizá una crítica amistosa a la organización, porque tengo la impresión de que se sigue relegando ese pilar, se sigue limitando a una visión de cooperación técnica asistencialista, y creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos. Los pasos que se dieron en la Asamblea de México para articular la agenda de la OEA con la Agenda de Naciones Unidas del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, son la solución. Si la OEA hace una contribución sustantiva para cada uno de los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sustentable, y si entiende, como lo hizo la ONU después de muchos años de trabajo, que no puede haber varias agendas, no puede haber una agenda para los menos desarrollados, otra para los intermedios y otra para los más avanzados. La agenda tiene que ser para todos y tiene que entender que hay retos que son compartidos por todos los 35 miembros en este caso. Creo que hay muchos temas de los que podríamos sentirnos satisfechos, orgullosos, porque se han logrado avances en la organización, pero en aras del tiempo y sobre todo de poder escuchar a otros colegas panelistas, yo me detendría aquí. No sin antes concluir señalando que el reto principal que tiene la organización, en mi opinión, apenas inicia. Y ese reto, desde luego con el liderazgo del secretario general Luis Almagro, en mi opinión consiste justamente en democratizar la propia OEA. Empezamos este año con un ejercicio para que ninguno de los Estados miembros aporte más de la mitad de su presupuesto. Creo que era algo que debiéramos haber hecho hace mucho tiempo. Hay que democratizar
las cuotas y que cada uno de los estados pague una cantidad proporcional pero significativa para que se sientan empoderados y actúen de esa manera en el seno de la organización. Creo que también hay que buscar mayores equilibrios, ya señalaba yo, entre el pilar de desarrollo y el resto, y entender que que están interconectados, que no va a haber grandes avances en ninguno de los otros tres pilares si no hacemos un esfuerzo serio en desarrollo y viceversa. Se necesita de la democracia, se necesita de los derechos humanos, se necesita de la seguridad y se necesita del desarrollo. Uno de los componentes que falte estará la organización incompleta. De allí que su futuro está en lograr esos equilibrios, esa democratización, esa actualización de sus agendas, modernización podríamos llamarle, pero sobre todo yo creo que lo que debemos quedarnos es con la idea de que eso es posible aún en un escenario de cuestionamiento del multilateralismo, como señalaba la senadora Rojas, siempre y cuando se ejerzan liderazgos fuertes. Y en este caso, el liderazgo de México debe de seguir siendo uno de los liderazgos más fuertes en la organización para que se logren resultados satisfactorios. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Cuando lo he escuchado hablar de los 4 pilares y de democracia y derechos humanos, recordé que en la Asamblea General el canciller Videgaray dijo: la OEA existe no solo en virtud de una cercanía geográfica, sino en virtud de una comunidad de valores. Y esos valores pasan justamente por pensar que los regímenes democráticos y el respeto a los derechos humanos son valores que compartimos entre todos. Y hablando de democracia, tenemos con nosotros al director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, que es precisamente uno de los canales que tiene la organización para fortalecer a las democracias de la región a través de observar procesos, pero también hacer informes que permiten cada día mejorar técnica, logísticamente estos procesos. Es un gusto tener a mi amigo Gerardo de Icaza aquí en el panel y le pido que tome la palabra. Muchas gracias, Natalia, por esa bienvenida. Quisiera sumarme a los saludos iniciales a los subsecretarios, evidentemente, y a la senadora Laura Rojas, que no solo tuvo la delicadeza y la generosidad de invitarme a ser autor o coautor de la obra, sino también a participar en esta presentación. Cosa que debo decir, no ha hecho ningún otro congreso de la región, por si se quiere México colgar la medalla en celebración del 70 aniversario. Quiero también saludar al representante del secretario general en México, al embajador Aníbal Quiñones, y quiero también saludar a alguien que se integra más o menos a la organización, aunque no deja su pie en la secretaría, que es a la doctora Mariana Salazar, que recientemente fue electa al Comité Jurídico Interamericano. Quiero además, antes de empezar en lo sustantivo, hacer un agradecimiento especial, y le pediría, si tuviera la gentileza, al licenciado Abraham Zamora de transmitirle este mensaje al canciller. Tuvimos una grata sorpresa los funcionarios de mando superior de organismos internacionales el año pasado que nunca antes habíamos tenido, que fue una invitación a la reunión de cónsules y embajadores. Fue un gesto verdaderamente generoso y de reconocimiento que, aunque no formamos parte del Servicio Exterior Mexicano, los funcionarios que estamos en secretarías generales o estamos en organismos internacionales, nunca alejamos la bandera del corazón. Le agradezco mucho. Bueno, a mí me toca una parte muy fácil, que es hablar de mi propio artículo, y es fácil porque me dedico a eso y escribí el artículo. Voy a dividir
en tres la presentación. Primero, unos datos de contexto sobre las misiones de observación electoral. Segundo, la evolución de las misiones de observación electoral en términos de la organización. Y tercero, el papel de México en las misiones de observación electoral como promotor y receptor de las mismas. En primer lugar, las misiones de observación electoral empezaron en 1962. Se han desplegado, como bien decía el embajador de ALBA, 250 misiones de observación electoral en 27 países de la región. Tengo el agrado de anunciar el país número 28, que por primera vez nos invitó, es Brasil, y estaremos saliendo, de hecho, a misión preliminar esta semana que inicia. De esos 27 países que nos han invitado, 26 nos siguen invitando, cosa que es testimonio de la eficacia del programa y de la aceptación tanto política como técnica del propio programa. Durante estos 55 años ha evolucionado la democracia y también las misiones de observación electoral. Iniciaron en 1962 como misiones ad hoc. En realidad podían variar mucho en su tamaño, en su extensión, en su duración. Y debemos decir que esa etapa de nuestra región no es la más democrática. Entonces también sus funciones a veces variaban. En 1990 empieza una segunda etapa que va más o menos de 1990 a 2005, en donde en realidad suceden dos cosas fundamentales. Uno es la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia, posteriormente llamada la Secretaría de Asuntos Políticos, a la cual, de hecho, entré yo, y posteriormente la Secretaría del Fortalecimiento Democrático, a la cual ahora pertenece el departamento que dirijo. El segundo elemento fue la aprobación, como bien lo ha dicho también el embajador de ALBA, de la Carta Democrática Interamericana, en cuyo capítulo 5 ordena ciertas reglas sobre las misiones de observación electoral. Ejemplo más claro, que no podemos desplegar una misión de observación electoral al menos que exista una invitación expresa. Otro ejemplo, que después de la presentación de una misión de observación electoral o que se lleve a cabo, se presenta ante el Consejo Permanente un informe que puede ser discutido por los países miembros y que todos, absolutamente todos, los documentos de la misión son públicos. Creo que estos son valores fundamentales. Posteriormente, de 2006 a 2014, vivimos ya la profesionalización de la observación electoral en el mundo y en la región, en donde debo decir que hemos sido punta de lanza, ¿no? De los primeros países, de las primeras regiones en tener una metodología para observación electoral, en donde además se garantiza total independencia, nada de coordinación con las autoridades locales, tanto en mensaje como en despliegue. Esto sí marca una diferencia a lo que ahora en algunos países llaman el acompañamiento electoral, que es decir, acompañar a las autoridades electorales a tener su proceso. Nosotros no hacemos eso, para observamos, no acompañamos. En esa etapa se elaboraron ciertas metodologías para observar la elección, pero se seguía centrando en la jornada electoral. Y se veía a las elecciones y los informes desde la perspectiva de qué hizo la misión en terreno. En 2014 cambiamos tanto la visión sobre solo ver la jornada electoral y ver una serie de elementos que ahora describiré, como no solo reportar lo que hizo la misión,
sino que la misión reportara cómo vio la elección. Puede parecer semántica la diferencia, pero es totalmente distinto informar qué hizo la misión y que la misión informe cómo vio la elección. Son dos cosas totalmente distintas. Y ahí, ¿qué empezamos a analizar? Tres cosas. La primera es la inclusión política. ¿Quién puede participar? La participación política, evidentemente, de las mujeres, indígenas y afrodescendientes, personas con capacidades diferentes, voto en el extranjero, es decir, quién conforma el mundo político de un país y qué tan incluyente es ese país. El segundo es el proceso como aspecto lineal, desde la campaña hasta la resolución de disputas electorales, pasando por la organización y evidentemente la jornada electoral. Y el tercero es lo que ahora se denomina mucho en círculos académicos electorales la integridad electoral. Yo prefiero el concepto de calidad electoral, simplemente porque se aleja de un concepto medio moral no medible. En cambio, la calidad sí se puede medir. Y ahí, ¿qué medimos? La violencia electoral, el financiamiento político electoral y la injerencia o no de los gobiernos en los procesos electorales. Así está observando la OEA ahora los procesos electorales en la región. Este año nada más hemos ya desplegado 8 misiones de observación electoral, tenemos Brasil todavía pendiente y estuvimos en todas las elecciones presidenciales o estaremos en todas las elecciones presidenciales de la región con excepción de Venezuela. Ahora, ¿cuál ha sido el papel de México? Tanto como promotor y como receptor de misiones de observación electoral. Voy a empezar por lo segundo. Como receptor, la primera misión se despliega en 2009. Podemos pensar que con la larga historia, 55 años, eso quizá es un poco tardío. Sin embargo, diría yo que cada país tiene su ritmo para aceptar las misiones de observación electoral. Tengo el agrado de decir que he participado ya en 26 países. El año 2016 tuvimos la oportunidad de observar por primera vez en Estados Unidos, este año por primera vez en Brasil, y no hay una correlación, en mi opinión, entre la aceptación de una misión de observación electoral y el nivel de democratización del país. Ejemplo de ello es Uruguay no acepta misiones de observación electoral de la OEA o no invita a la organización, tampoco lo hace Chile, tampoco lo hace Argentina y tampoco lo hace Canadá. Son ellos, junto con Barbados y Trinidad y Tobago, los únicos que nunca han tenido una misión de observación electoral en la región. En 2009 se acepta la primera, ahora vamos en la cuarta. ¿Qué hemos visto? En términos generales, yo me inhibí claramente por nacionalidad participar en las misiones de observación electoral en México, pero sí he leído los informes y lo que vemos es una inmensa apertura, tanto en dar información como plena libertad de todas las autoridades, tanto del gobierno federal como de las autoridades electorales y autoridades locales, de permitir acceso a todo. Y eso es algo verdaderamente admirable. Segundo, también una gran aceptación de las recomendaciones de observación electoral. He estado esta semana con el presidente del Instituto Nacional Electoral para ver de qué forma podemos establecer un mecanismo para el seguimiento de las recomendaciones de la organización. Y como promotor, ahí sí ha habido una evolución drástica. Y debo decir que inclusive hay una situación curiosa, que podríamos decir totalmente accidental, que es que en 1990 se pasa una resolución en donde se prohíbe expresamente que fondo regular se utilice para el despliegue de misiones de observación electoral. Y
El año pasado en Cancún, con el gran liderazgo del embajador de ALBA, se revirtió esa decisión que hace 30 años había sido impulsada por México y por Estados Unidos, y debo decir que el representante permanente en ese momento era mi padre frente a la OEA, y ahora soy beneficiario de un fondo regular 30 años después, que ha sido finalmente otorgado a las misiones de observación electoral. También este año hay una resolución que no solo se queda ahí, sino que dice que debe de haber un aumento sustancial a los aportes del fondo regular a esta función fundamental de la organización. Eso no es todo. También se nombró al departamento que dirijo como secretaría de la reunión anual de autoridades electorales de la región. Esa resolución también copatrocinada por México. La promoción no solo se ha quedado en palabras, sino también en hechos. El máximo donante de América Latina a las misiones de observación electoral es México. Y entonces, ahí muchas gracias además al canciller por valorar el trabajo que hace el departamento. En conclusión, creo que la democracia, lo he dicho muchas veces, es camino mucho más que destino. En este camino, la organización está comprometida con el fortalecimiento de la democracia, y es evidente que México también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro de Icaza. La verdad es muy interesante cómo ha evolucionado esta agenda en la organización, y también cómo todos los países evolucionamos en nuestras agendas en la organización. Pues toca el turno a quien fuera representante de México ante la OEA entre 2001 y 2004, y ya lo dijo el subsecretario de ALBA, fue en ese entonces un periodo de construcción institucional importante de la organización, porque se adoptó la Carta Democrática Interamericana en 2001, pero también fue muy importante el tema de la Declaración sobre Seguridad de las Américas, que se adoptó en 2003 en una Asamblea General Extraordinaria que también tuvo sede aquí en México, y pues el gran impulsor, artífice en esta agenda fue en ese entonces el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas, a quien le pido que también nos dirija su mensaje. Gracias, Natalia, por su permiso, subsecretario. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gran honor participar en este encuentro para presentar una obra que me atrevo a calificar de extraordinaria. Va a ser un libro de texto para todos los jóvenes estudiantes que veo que están en el auditorio. Estoy convencido, va a ser un libro de texto en las universidades para los especialistas, porque es una obra, yo nunca había visto una obra así, lo quiero decir con toda franqueza. Participé en aniversarios anteriores de la OEA y donde se publicaron libros, pero esta es la obra más completa. Tiene todos los temas prácticamente que aborda la OEA, y además por las personas que saben. Están ahí los autores realmente de los temas, los expertos, los que realmente conocen estos temas, y eso hay que destacarlo de esta obra. Y como ya dijo la senadora Laura Rojas, y como dijo mi colega Luis Alfonso de Alba, es una reflexión muy oportuna, porque en el momento en que se cuestiona el multilateralismo en muchas partes del mundo, pues hay que ver realmente cuál debe ser la respuesta de México. Yo les agradezco a los dos que lo hayan dicho con toda claridad. La respuesta de México tiene que ser una sola: defender el multilateralismo. México siempre ha encontrado en el multilateralismo, ya sea regional o universal, respuestas no solo a la situación que se vive en un momento determinado,
sino respuestas basadas en la cooperación internacional, en el derecho internacional, que también responden a los mejores intereses de nuestro país, y eso hay que tenerlo muy presente. Yo tengo 4 o 5 reflexiones que quiero hacerles brevemente, porque creo que Luis Alfonso de Alba ha cubierto pues prácticamente todos los temas de interés actualmente en la OEA. 1, quisiera abordar cuál fue la contribución de México cuando se fundó la OEA. Les recomiendo a todos los estudiantes nuevamente que lean un libro que se llama El informe de la Conferencia de los Problemas de la Guerra y la Paz, conferencia que se celebra en marzo de 1945 en el castillo de Chapultepec, por eso se llama la Conferencia de Chapultepec. Ahí está prácticamente fijado cómo se haría la OEA, cuál sería la participación de América Latina en la nueva organización internacional, es decir, las Naciones Unidas. Revisen ese libro, lo reeditó la Cancillería en el año 2003. Es realmente espectacular, diría yo, el papel que tuvo México en esto. El segundo tema es que ya en las prácticas, en los años 40, 50 y principios de los 60, la verdad es que México tuvo momentos de mucha incomodidad con la OEA. Y tuvimos momentos de mucha incomodidad porque había evidentemente pues un afán yo calificaría injerencista, pero sí de una clara dominación de los debates y los resultados. Este enfoque o esta tendencia hizo crisis en 1962 con la expulsión de Cuba y realmente sí cambió mucho al organismo regional, sobre todo en su representatividad. ¿Qué hizo México como reacción permanente a esa OEA? Hicimos básicamente 2 cosas. Favorecimos la agenda de desarrollo económico y social, cooperación técnica, es decir, la agenda no política, sino que realmente la OEA se enfocara a los intereses de México, que eran favorecer el desarrollo económico y social. Y ahí tuvimos mucha convergencia prácticamente con todos los países. Como ha dicho Luis Alfonso de Alba, la verdad es que sí se ha perdido mucho del empuje que hubo en los años 60, 70 y hasta los 80 en los temas de desarrollo. Ahí la OEA ha ido un poco para atrás. Mi segunda reflexión sería, la segunda respuesta que tuvo México fue: vámonos a la ONU, busquemos a la ONU. Siempre preferimos en los años 60, 70, 80, 90 canalizar nuestra acción multilateral en Naciones Unidas, simplemente porque considerábamos que era un foro más democrático. La pregunta que nos deberíamos hacer hoy es, realmente, ¿quién domina la OEA? Y mi respuesta sería contundente: nadie. Es un mito que la OEA está dominada por un solo poder hegemónico, y ustedes vean los resultados de su Consejo Permanente, vean los resultados de sus decisiones y la agenda que hoy se maneja en la OEA. Gran parte de esa agenda ha sido propuesta por México, y ya Luis Alfonso dijo algunos temas que yo creo que hay que destacar. Desde luego, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, yo creo que México ha sido uno de los actores fundamentales en la creación y la conformación actual del sistema. Por supuesto que trabajamos mucho en la Carta Democrática Interamericana, con un resultado, lean el texto, muy distinto a la propuesta original. México se negó a que fuera simplemente una carta para expulsar países que no se portaran bien, y lo que hicimos fue una carta con una concepción mucho más amplia de la democracia. Y como bien ha dicho Luis Alfonso, ahí adquirió todo el continente por libre consentimiento de todos los estados. Todos la aprobaron por consenso, todos se sumaron, y el primer beneficiario fue Venezuela en el año 2002, cuando hubo un intento de golpe contra el presidente de ese país. De modo que ahí la Carta Democrática Interamericana se convirtió en algo que pasaba la prueba para todos los países. 3. Quisiera darles dos
reflexiones básicas sobre lo que significa la seguridad multidimensional. Uno, la seguridad tradicional, el concepto de seguridad nacional tradicional, se basa en la seguridad, en las amenazas tradicionales, es decir, la que les produce a uno el país vecino, disputas territoriales, disputas por ríos, o simplemente cuando los países se sienten amenazados por pensar que tienen o un agravio histórico o una disputa territorial o algún problema fronterizo. Esa concepción ya no alcanzaba al iniciar este siglo. Esa concepción tuvo que cambiar, no porque grandes autores o grandes expertos vinieran a la OEA a decirnos cambien esa concepción, la concepción tiene que ser más amplia. Cambió por la realidad, cambió porque los países empezaron a advertir que realmente la amenaza más importante a su seguridad no necesariamente provenía del vecino, sino más bien eran amenazas internas o temas globales. ¿Cuáles son esas amenazas internas? Narcotráfico, crimen organizado. Los mexicanos sabemos bien lo que son una amenaza de esa complejidad. Terrorismo, cambio climático. Yo recuerdo muy bien cuando negociamos esa parte, prácticamente todos los países del Caribe decían, mire señores, si no metemos cambio climático, el Caribe no va a aprobar esta declaración, este nuevo instrumento. Y no lo va a aprobar porque para nosotros el cambio climático es existencial, es una amenaza existencial, no a nuestra seguridad, a la existencia misma de mi país. Si sube el nivel del mar, las islas del Caribe pueden desaparecer, por lo tanto esa es la principal amenaza a nuestra seguridad. Así se fue nutriendo la declaración y lo que salió es realmente un ejercicio, me atrevo y lo subrayo, que refleja todas las preocupaciones y amenazas a la seguridad de todos los países del hemisferio. Ahí están todas. Y por cierto, también se aprobó por consenso. Todos los países aprobaron este instrumento. ¿Cuál ha sido su impacto? Yo creo que es enorme. Es enorme porque prácticamente todos los países del continente han hecho cambios en su marco jurídico interno para incluir nuevas leyes o de seguridad nacional o de seguridad pública para hablar de estas nuevas amenazas a su seguridad. En segundo lugar, también ya es un instrumento que ha sido citado por otras resoluciones de otros organismos, incluyendo desde luego las Naciones Unidas. No me voy a extender más porque creo que para que todo sea dicho, solo quiero decirles tres cosas como conclusión. En primer lugar, la OEA ha evolucionado enormemente a lo largo del tiempo. Sus marcos normativos, jurídicos y sus marcos operativos. Hoy, de los tres instrumentos originales, la Carta de la OEA, por supuesto, sigue presente, pero el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca está prácticamente hecho a un lado por la comunidad hemisférica. El tratado o el Pacto de Bogotá para la Solución Pacífica de Controversias tampoco es un tratado que hoy se ocupe y que sea central para que los países como un instrumento. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan las resoluciones, los planes, los instrumentos o las nuevas declaraciones como la Carta Democrática Interamericana, como la Declaración sobre Seguridad Hemisférica, que reflejan conceptos mucho más actuales a los problemas contemporáneos del hemisferio y de los países. En segundo lugar, claro que la OEA le sirve a México. Muchos de los temas que están hoy en la agenda de la OEA fue México el que los llevó y nos ha servido para resolver problemas muy concretos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas fue la primera que empezó a hablar de que era un problema de salud y no necesariamente o no solamente un problema de seguridad. Entonces, un problema de salud pública, considerar al tema de las drogas como un tema de salud pública, es un enfoque que salió de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. Dos, y por cierto, en ese sentido, la CICAD, en el marco de la CICAD, se logró hacer el mecanismo de evaluación multilateral.
Hoy ya no se acuerdan, pero hubo una época en que Estados Unidos calificaba a todos los países y ver quién era el país que cumplía o no cumplía las metas que ellos establecían en materia de lucha contra las drogas. Eso se acabó hace 18 años gracias al establecimiento del mecanismo de evaluación multilateral. Tenemos que defender a la OEA porque la OEA sí representa los intereses de México, es plenamente coincidente con nuestra política exterior. Tenemos que defenderla en un marco de crisis del multilateralismo y, desde luego, el gran pendiente, como por último, mi última cita de Luis Alfonso, porque el desarrollo sí ha sido muy olvidado en la agenda de la OEA. Eso se debe en parte a la existencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que también está en Washington, donde realmente se llevan muchos temas que tienen que ver con la agenda económica. Pero la OEA, sostengo, es fundamental para la política exterior de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por la interesante intervención. Yo quisiera aprovechar este recorrido histórico que usted hizo para decirle al público que hay un muy valioso capítulo del embajador Claude Heller que abre el libro y que hace el recorrido, la evolución histórica de la OEA. Abre muy bien el libro con ese importante capítulo del embajador Heller. Bueno, pues tenemos todavía 10 minutos. Si nuestra anfitriona sigue en pie, la invitación a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a tomar 4 preguntas del público. Las personas que quisieran participar, les pido que levanten la mano para que alguien se acerque con un micrófono y las tomaremos en sucesivo, de tal manera que después se dé una ronda de respuestas y finalicemos con nuestro evento. ¿Hay alguien de apoyo con el micrófono? Sí, muchas gracias. Tenemos una mano levantada aquí, el caballero aquí atrás. Le pedimos que se presente también, si es tan amable. Muy buenas tardes, mi nombre es Emanuel Martínez y soy estudiante de Negocios Internacionales del Instituto Politécnico Nacional. Mi observación es la siguiente. Históricamente, Estados Unidos ha jugado un papel muy importante dentro de la organización. De hecho, ha sido tan importante que ha tomado decisiones como la expulsión de Cuba de la organización. Actualmente existe un periodo de tensión del multilateralismo. Actualmente sabemos que México tiene una posición muy fuerte dentro de su papel del multilateralismo, pero ¿cuál va a ser con Estados Unidos, que precisamente no demuestra este interés? Por ejemplo, lo vimos recientemente en la cumbre de los Estados Americanos, donde ni siquiera participó el presidente. Entonces, ¿cuál va a ser ese papel de Estados Unidos frente a esta situación? Muy bien, muchísimas gracias. Tomamos nota de esa pregunta. Y yo había visto una mano levantada en esta sección. La señorita, sí, adelante. Buenas tardes, soy Estefanía de la UNAM, estudio Relaciones Internacionales y mi comentario va acerca de lo que comentaba el embajador acerca de la agenda, que solamente debe haber una agenda. Entonces, mi crítica va acerca de si conocemos realmente bien la región, debemos tener en cuenta que existen particularidades. Entonces, yo considero que podría replantearse, tener solamente una agenda con objetivos específicos, porque si entendemos que existen objetivos particulares, debemos, yo creo que partir de eso. O sea, tomar en cuenta que América Latina, por ejemplo, es demasiado extensa y a pesar de que compartimos no solamente la cuestión geográfica, sino también las cuestiones específicas de cada región y específicamente de la periferia. Muy bien, muchas gracias. Tomo una pregunta más. Sí, aquí en el medio, por favor, y después tenemos a alguien por ahí, cerramos la ronda para dar pie a las respuestas. Mi nombre es Gabriela Aguilar de la UNAM, Universidad de Insurgentes, y mi pregunta sería la siguiente. Si en política exterior es importante el multilateralismo,
¿Por qué nos hemos enfocado en ya sabemos que va a haber continuidad obviamente en la relación México-Estados Unidos, pero si es la opción para la política exterior, ¿por qué no damos continuidad de aquí en adelante con el próximo gobierno? Me gustaría escuchar su opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Y la última intervención está aquí. Buenas tardes. Mi pregunta es para el maestro Gerardo de Icaza. Mi nombre es Paola Swift y vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sobre las misiones electorales, en particular las recomendaciones que emanan de las misiones, si hay algún impacto realmente o cómo se mide el impacto de las misiones de observación electoral, porque bueno, en algunos textos académicos la pregunta se deja abierta si realmente es como medible ese impacto. Y bueno, en un caso particular que querría tomar para ahora sí que bajarlo a un ejemplo práctico, sería, por ejemplo, la misión del 2012 aquí en México, si tuvo alguna relación con la posterior reforma político-electoral. Y sería todo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo voy a darle la palabra al embajador Luis Alfonso de Alba para sus respuestas. Muchas gracias, Natalia. Bueno, comentarios breves a las preguntas. En primer lugar, la parte que tiene que ver con Estados Unidos, el nivel de compromiso. Yo creo que el embajador Ruiz Cabañas lo presentó muy bien. Si en alguna época se entendía que Estados Unidos tenía una presencia dominante en la OEA, no es el caso el día de hoy, no lo ha sido en los últimos años. Yo les diría al revés, es rara vez es quien inicia un ejercicio, quien presenta una propuesta. La mayoría de las veces se suma a las propuestas que otros presentamos, e incluso se han dado casos. Yo fui autor y testigo de un caso en donde la organización aprobó una resolución en contra de los Estados Unidos. Se trataba en ese momento de la ley Helms-Burton, que limitaba las operaciones con Cuba, y esa resolución aprobada en Panamá en el 2005, si no recuerdo, contó con 32 copatrocinadores, y todos se preguntaban si había 34 participantes en la sesión. Estados Unidos era el 33. ¿Quién era el 34 que no copatrocinó? Bueno, pues el único que no pudo asistir a la OEA, que era Dominica, no tenía delegación, pero todos los demás copatrocinaron la resolución. Entonces, no lo digo con un ánimo de confrontación, al contrario, yo creo que es un motivo de orgullo, y quisiera traer a colación el tema de Nicaragua, que fue México el primero que lo planteó en la OEA, y el tema de Venezuela. No lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con una compañía de países centroamericanos, de países latinoamericanos, pero crecientemente el liderazgo ha estado en manos de un grupo de países y no de una sola potencia. El tema de la agenda, si es una sola agenda o son varias, es un tema muy delicado que necesitaría mucho tiempo para explicar, pero tener una sola agenda es lo que se acordó en Naciones Unidas, y yo creo que es el camino correcto. No significa que se aborda de la misma manera en cada país. Evidentemente, por el nivel de desarrollo de cada país, hay algunos que están más retrasados en unos temas o que tienen más ventajas comparativas que otros, y eso se tiene que tomar en cuenta. Pero la promoción de la democracia, la lucha por los derechos humanos, el desarrollo sostenible, en particular la lucha contra el cambio climático, la protección de derechos de migrantes, de indígenas, etc., son temas que tienen responsabilidad todos y cada uno de los países. No hay uno solo que los haya resuelto. Algunos, repito, tienen más necesidad de apoyo, de asistencia, otros tienen más recursos, pero todos en general tienen algo que aportar y algo que recibir de la organización. Y lo último, multilateralismo contra la relación, y si esto continuará, yo estoy absolutamente convencido que va a continuar. La política multilateral México la ha desarrollado históricamente y la seguirá desarrollando. La política multilateral es, en primer lugar, la que le da al país la capacidad de interactuar con un número mucho mayor de Estados miembros, y sobre todo de hacerlo, como también ya lo señalaba el embajador Ruiz Cabañas, ya estoy regresando a las múltiples citas, como él lo señalaba, es muy importante que sea visto como el mecanismo que nos permite actuar en función del derecho internacional, en función de reglas.
la promoción del Estado de Derecho, el apego a las reglas, a las normas, es lo que nos da el sistema multilateral y es un contrapeso para la relación bilateral. De esa manera no hay forma de que se abandone, simple y sencillamente hay que tener en cuenta que se puede ser mucho más proactivo y yo creo que lo debemos ser, y con eso cierro, simplemente porque yo no veo un país con el prestigio, con la capacidad que tiene México, absteniéndose de diseñar las reglas de comportamiento de la comunidad internacional. Tenemos que poner nosotros mismos muchas de esas reglas, muchos de esos elementos que permitirán un desarrollo armónico a nivel global. Muchas gracias, maestro de casa. Por favor, había una pregunta especialmente dirigida a usted. Sí. Bueno, antes de referirme a eso, simplemente aunar, y yo sí creo, sinceramente, que internamente es democrática la organización. Es decir, en una organización donde el voto del país más pequeño de la región vale lo mismo que el voto del país más poderoso del mundo, creo que esa es una señal. Y de hecho, ese mismo hecho de que valgan lo mismo es algo sumamente criticado. Es decir, la propia democracia implica internamente la creación de consensos, la negociación, y los intereses entre países de las subregiones son muy diferentes. El hecho que tengamos tantos consensos habla muy bien de la organización, creo yo. Sobre la pregunta específica bueno, y también agregaría una cosa: cuando se habla de la OEA, se tiende a hablar como si la organización fuera monolítica. Es decir, ¿qué es la OEA? ¿Es el Consejo Permanente? ¿Es el Secretario General? ¿Es la CIDH? ¿Es el Comité Jurídico Interamericano? ¿Qué es? Porque muchos sacan comunicados, muchos sacan resoluciones, muchos sacan opiniones. Entonces ahí también, y muchas veces no son necesariamente idénticas esas opiniones. Entonces ahí también hay una cuestión que creo que se debe de considerar. Eso abona al argumento de que sí es democrática si hay una pluralidad de visiones que salen de la propia organización. Sobre la eficacia de las misiones de observación electoral, que fue la pregunta expresa, los invitaría a... Justamente nosotros tuvimos la misma duda. Cuando yo llegué al departamento electoral en 2014 y le hice dos preguntas a los funcionarios. Uno, ¿qué estamos recomendando? Y dos, ¿qué tan eficaz son esas recomendaciones? Fue muy curioso porque cuando regresaron muy felices los funcionarios diciendo, bueno, estamos recomendando esto, pensando que se había acabado el trabajo, les pregunté, ok, ahora díganme por qué. ¿Por qué estamos recomendando cada cosa que recomendamos? Se hizo un estudio independiente por parte de un proyecto que tiene su sede en Harvard, que se llama Integridad Electoral, en donde midieron 1000 recomendaciones, desde 99 para acá. Llegaron a la conclusión de que alrededor del 50% de las recomendaciones han sido implementadas, y han sido implementadas en más o menos un periodo de un ciclo electoral al siguiente. Para un mecanismo de poder suave, en donde no es vinculante, creo que eso es sumamente eficaz. Al final de este año se va a publicar otro estudio, no solo sobre, digamos, cuantitativo, sino cualitativo. ¿Cuáles son las recomendaciones y cuáles han sido el impacto? Lo que sí le puedo decir es, sin meterme a casos específicos de México o de otros países, es que cuando hay recomendaciones que no se han cumplido, hay un estudio de seguimiento y se vuelven a recomendar esas mismas sugerencias en los siguientes informes.
Eso, quiérase o no, es una presión bastante fuerte, porque si hacemos una recomendación es porque detectamos un problema. Y si el problema persiste y ya hay un diagnóstico, ya hay una recomendación, también hay un culpable. Pues muchísimas gracias por esta intervención con la que, bueno, vamos a acercarnos ya al cierre de este evento. Les quiero compartir que el libro está en línea, ¿verdad, senadora? El libro está en línea, el de la ONU también se pueden consultar ahí, es un bien público. Y bueno, yo quiero agradecer nuevamente a la hospitalidad del Senado. Quiero agradecer a los panelistas porque estarán de acuerdo conmigo que estas fueron intervenciones muy sustantivas y no solo protocolarias, y cumplieron muy bien con su misión de incentivar la lectura de este libro. Y muy especialmente les quiero pedir que agradezcamos con un gran aplauso pues a la coordinadora, a la persona que tuvo esta iniciativa y la llevó a buen puerto, la senadora Laura Rojas. Muchísimas gracias, Laura. Que tengan ustedes muy buenas tardes.